Uno de esos grandes e importantes dilemas que vivimos los colombianos frente a las personas que están al margen de la ley. Con ellos, o negociación o sometimiento. Y en el caso de las autodefensas gaitanistas de Colombia, conocidas como el Clan del Golfo, pues el mensaje es de parte del gobierno sometimiento, pero las autodefensas insisten en que quieren una negociación, además de carácter político. Ricardo Giraldo es abogado, es representante de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Doctor Giraldo, gracias por estar en 6 AM. Buenos días para usted. Buenos días, Gustavo. Un placer nuevamente estar con ustedes. ¿Y qué tienen de político las autodefensas? ¿De qué tienen de político los integrantes del Clan del Golfo, que son delincuentes? Pues a ver, varias cosas, Gustavo. Todos son delincuentes. ELN, FARC, disidencias, todos son absolutamente delincuentes porque están cometiendo delitos que están en el Código Penal. Eso no es una sorpresa. También quisiera conocer cuál es el proyecto político del ELN y de las disidencias. No lo tienen. Las autodefensas gaitanistas de Colombia siempre han sido muy claras en que su proyecto político, su reconocimiento político no depende de si el Estado colombiano, si el gobierno se lo reconoce o no, porque así se lo ha reconocido la propia comunidad. Es que, Gustavo, siempre se ha tenido una concepción errada de que el reconocimiento político solamente es de aquellos que quieren tomarse el poder por las armas, estar en el Senado, estar en el Congreso, o incluso llegar a ser presidente, como lo es ahora el presidente Petro. Ellos tienen control territorial, control económico de economías ilegales, legales, control social, llevan soluciones de salud, de vivienda, de educación a las zonas donde tienen alta injerencia, y eso incluso no es un invento mío, lo reconoció el mismo comisionado de paz en un control político que le hicieron hace unos meses en el Congreso de la República. Abogado Giraldo, pero esto de que tener el fin altruista para que sea reconocido como grupo político no es, como usted lo dice, una mala interpretación de la gente, es lo que establece el derecho de gente, es el derecho internacional que dice para que un grupo sea político tiene que tener un afán de convertirse en Estado, si no, no cabe. Y por eso el gobierno ha insistido en que no cabe el reconocimiento de beligerancia para las autodefensas, para el Clan del Golfo. ¿Qué van a hacer ustedes si el gobierno insiste en que no hay reconocimiento político para el grupo que usted representa? La concepción del derecho de la gente ya es una concepción arcaica que en el derecho internacional no se tiene en cuenta hace más de 20 años. Y aquí no existe el reconocimiento político, sino los delitos políticos. Y son 3 los que están en el código. Aquí, ¿qué ha pasado? Que solamente se quiere reconocer que un actor es político si va a pasar al Congreso. Yo escuchaba ahora la entrevista que le hicieron, o no sé, lo que pasaron de uno de los negociadores en La Habana, y apenas van a ver que lo que van a hacer en el reconocimiento político. O sea, no tienen proyecto político tampoco. Pero, entonces, sí, abogado, el comisionado de paz y los delegados del gobierno han sido claros con usted específicamente en decir que esa puerta del reconocimiento político está cerrada y que lo que hay es un sometimiento, o usted mantiene una esperanza porque ellos tal vez han dado otro mensaje. No, a ver, yo tengo la esperanza, no de que, es que yo siempre he dicho que el reconocimiento político para mí es un embeleco. ¿En qué sentido? Lo que se quiere y lo que quieren las autodefensas gaitanistas de Colombia, porque así me lo han expresado sus altos mandos y el Estado Mayor, es que haya una paz total con todos, con leyes equitativas. Ellos no están preocupados si van a ir al Senado, eso ellos no los desvela. Es qué va a pasar con la gente de sus territorios, con las comunidades, y eso es lo que a ellos les motiva. ¿Qué ha dicho el comisionado frente al reconocimiento político? Pues es que ustedes pueden escuchar las entrevistas del comisionado. El comisionado nunca ha dicho ni sí ni no. Es el único más prudente dentro del gobierno que no ha dicho solamente para ellos sometimiento. El sometimiento lo han dicho el ministro Zuna, el ministro Prada en su época. No sé si el ministro Velasco lo ha dicho, si eso es sometimiento. Ahora, yo devuelvo la pregunta. ¿Cuál ley de sometimiento? No hay. Lo dije durante 4 meses, esa ley de sometimiento que está planteando el gobierno va a nacer muerta. Ni siquiera se le dio un debate. Ni siquiera está archivada porque no le dio el periodo legislativo. Y ya están hablando, incluso el mismo ponente de esa ley de sometimiento, de que sea la ley 975, que es la ley de justicia y paz, la que sirva para someter a estructuras de crimen de alto impacto. Entonces,
Siempre lo he dicho, seamos claros y coherentes cuál va a ser el marco jurídico que se le quiere aplicar a las AGC, porque no son lo mismo las AGC que la guerrilla y mucho menos es lo mismo que una estructura o una GDO de una ciudad. Abogado, dentro de eso usted ha hablado que existe apoyo, cierto apoyo relativo de las comunidades, con independencia de que otros críticos, precisamente este tipo de movimientos terroristas para algunos, se refiere a que ese apoyo se debe a sangre y fuego. Pero con independencia de eso, yo quisiera preguntarle, entonces, si no es curules en el Congreso, no es actividad política, ¿qué es lo que están buscando? ¿Condiciones distintas de juzgamiento, por ejemplo, a futuro entrar en una especie de jurisdicción especial de paz? Justicia transicional. Eso es lo que ellos pretenden, y eso desde lo jurídico lo veo perfectamente viable y sería la única salida a este conflicto que lleva más de 60 años. Pero justicia transicional con seriedad, es decir, que se cumpla lo que se tiene pactado. Mire, la ley 975, la que hoy quieren volver a ya la panacea del sometimiento, otros hace un mes decían que iba a haber una ley de punto final de esa jurisdicción, de ese sistema de justicia transicional, lleva más de 18 años. 18 años, todavía hay comandantes en las cárceles que siguieron delinquiendo, pues cada quien en su situación jurídica lo mirará. Pero si no hay un marco jurídico claro, yo no le veo salida a esto. Y la única salida que le vemos, si no le quieren dar el reconocimiento político a las AGC, es con justicia transicional. Es que no serían las AGC, es que serían todos los grupos, es que son grupos muy fuertes y cada vez se hacen más fuertes. Es lo que está pasando en Buenaventura. El objetivo. Estamos hablando con el doctor Ricardo Giraldo, el representante de las autodefensas gaditanistas. Mire, dos muy concretas, muy corticas, abogado. La primera, ¿alguna vez, en algún momento, algún funcionario o enviado del gobierno les dio la esperanza de que iban a tener reconocimiento político sus defendidos? ¿Alguna vez? No, señor. Perfecto. Que yo sepa, no. Y la segunda, mientras pasa lo que podría pasar en un proceso, si el gobierno accede a la negociación, ¿vamos a tener que mantener los colombianos a los miembros del Clan del Golfo una plata, un subsidio mensual, o ellos tienen suficiente para mantenerse? Pues yo creo que tienen suficiente para mantenerse, y esa plata, que es lo que, por eso me abre la puerta de lo de justicia transicional, en la reparación de las víctimas, que ese dinero que ellos tienen, que tienen estas estructuras, sean invertidos en la propia comunidad, y que sea la misma comunidad la que decida qué hacer con los recursos. No permitir que se vayas otra vez para Bogotá, porque mire lo que pasa. Las fincas se quedan los senadores con ellos y la plata la gastan los hijos. Necesitamos que sean las mismas comunidades las que se gasten su propia plata. Oiga, y sus propios recursos. ¿Y el Clan del Golfo nos va a decir cuáles son los congresistas que han tenido acercamientos con ellos? No conozco el Clan del Golfo, sino las AGC, pero no conocemos, pues yo no conozco ningún congresista que haya tenido vínculos con ellos, y eso quedó demostrado, Gustavo, con una situación muy especial. Mire lo que pasó cuando el ministro Zuna les dijo que iban a morir en los tejados, como Pablo Escobar y todo eso. No salió un solo congresista a decir: ministro, modele el lenguaje. Ninguno. Entonces ahí quedó demostrado que ningún congresista... Como el presidente sí lo hizo con las disidencias. Modere el lenguaje, Espinosa, que le cae mal el mecato. Sí, es que abogado, ¿no? Pero a propósito de la pregunta que hace Gustavo, pues usted ha visto que también en los últimos días hay por ahí testigos mencionando una relación de un general muy famoso, Zapateiro, muy reconocido, Zapateiro, con, bueno, usted les dice a las autodefensas gaditanistas, digamos que sí, con las AGC. ¿De eso hay alguna información o...? No, recuerden que siempre las AGC han sido el chivo expiatorio de todos generales, senadores, todo el mundo ya se reunió con las AGC y les recibió plata. Y vuelvo y repito, si eso fuese así, pues el apoyo estaría por lo menos. Y ustedes han dado cuenta que en esta lucha por la paz total he estado yo solo. Ni un solo congresista, ni siquiera un auxiliar de policía ha dicho que bueno la paz total con las AGC, mucho menos un general de las estrellas de Zapateiro, por Dios. Muchas gracias, abogado, muy amable. No, ustedes, que estén muy bien, muchas gracias.